Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Le damos gracias al Rey por un día más. Gracias por su presencia, por su amor, su misericordia, su bondad, por todas las cosas que el Señor este, nos da cada día, ¿no? Eh, Gracias por este tiempo, feliz año. Este, Acá mirando un poquito su presencia, su majestad, su señorío, ¿cierto? Disfrutando de su gran amor para con nuestras vidas. Estamos mirando la carta a los hebreos, mi querido amigo, y acá se está extendiendo un poco la explicación del lugar donde hoy está eh, todo creyente, ¿no? Ministrando en su presencia. Le damos gracias al Rey, le damos gracias al Rey por todo. A ver, vamos a acomodar un poquitito, mi querido amigo. A ver qué tenemos acá. Ahí está. El wifi está bien. Y vamos a ir mirando un poquito en este tiempo. Estábamos hablando de la carta de los Hebreos, una carta que por las características que tiene, fue escrita por un creyente, ¿no? Este, por un discípulo de segunda generación, por lo que habla por allá por Hebreos capítulo 2, donde vamos a recordar un poquito Hebreos capítulo 2, por qué decimos que es lo que se da a conocer, que dice Hebreo 3, ¿cómo escaparemos? Pues dice, la que habiendo, dice el verso 3 del capítulo, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? Cuando está hablando de esto, que le fue confirmada por los que oyeron, la persona que escribe la carta se excluye de este grupo en el cual escuchó de primera mano lo que el Señor hablaba, ¿sí? Entonces, este escritor da a entender como que es una persona que escuchó, ¿cierto? De aquellos que escucharon las palabras, ¿cierto? De Cristo Jesús. Por eso decimos que por lo que se figura en la carta, el que la escribió es un discípulo de segunda generación, ¿cierto? Porque muchos le dan el crédito a la carta, muchas veces se habló del apóstol Pablo, de Marco, Lucas, Bernabé también, que pudo haber sido, pero por lo que habla, aparentemente ha sido un discípulo de segunda generación. Muchos de estos hombres de Dios ya en ese tiempo, alrededor del año 60 más o menos, ya estaban ya muy ancianos, aparte muchos habían muerto. Y bueno, en el contexto de esa carta, por lo que se habla, era un tiempo también de muchísima persecución, ¿cierto? Sobre aquellos judíos que se habían convertido, ¿sí? Y había gentiles también, gentiles que se habían adherido al judaísmo y en el cual adoraban a este Dios de los judíos. También algunos de ellos, para que vos entiendas cómo era, ¿no? Extranjeros que se habían convertido al judaísmo. Había judíos, ¿cierto? Bueno, estos extranjeros convertidos al judaísmo y judíos se habían convertido al Cristo, ¿sí? ¿Eh? Por la obra de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Que fue direccionada a los judíos y a los gentiles. Los judíos estaba el apóstol Pablo,
Juan, no, perdón, el apóstol Pedro, Juan, ¿cierto? Santiago, ¿cierto? ¿Eh? Fueron esas personas y con otros discípulos que llevaron específicamente a los judíos la prédica de este Cristo, ¿sí? Y el apóstol Pablo en su momento fue direccionado hacia los gentiles. Ese hecho está por allá por Hechos capítulo 15, verso 7, donde se le envía a Pablo, ¿verdad? Pero el primero que habla a los gentiles, ¿cierto? Es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el cual el Señor le dijo en Mateo, tengo entendido 18, vamos a eso que es muy interesante, donde el Señor le da la llave del reino de los cielos, ¿cierto? A este Pedro. Es tremendo esto. Reino de los cielos. Acá está el mataburro que eh, en el verso, ¿sí? Gracias Jesús. Vamos a ir a un cachito ahí, amado. Es muy, muy, muy específico. Mateo 16, 19. Yo te daré, dice, yo te daré, según la versión de la Biblia de las Américas, yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, amado, que la llave del reino era verdaderamente glorioso. Entonces, acá está el cumplimiento, lo que yo veo, por ejemplo, ¿cierto? De lo que es el reino de los cielos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a Pedro, ¿cierto? Es la llave en la cual ingresa el evangelio directamente a los gentiles, ¿sí? Él es la llave, aunque Pablo es la puerta, ¿cierto? Las dos cosas van de la mano, que es una representación de Cristo, ¿cierto? Por medio de este Pedro y este Pablo, ¿cierto? Que por medio del Espíritu Santo se le da esta iluminación del Evangelio, ¿sí? Entonces, fíjate vos, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate vos que también el apóstol Pedro, ¿cierto? Una vez que es designado a llevar su palabra a los gentiles, este hecho está en Hechos, en Hechos 10, en Hechos 10, cuando él va a la casa de Cornelio, un hombre justo, piadoso, que hacía oraciones a Dios, era un centurión, tenía a cargo soldados, ¿cierto? Daba mucha limosna al pueblo, ¿cierto? Era una persona muy empática, ¿cierto? Entendía que este era un servicio de parte de Dios, que lo hacía como un agradecimiento, ¿cierto? A esta gracia que él tenía de orar. Y dice que se le apareció un ángel, ¿eh? Que le dice que mande a traer a Pedro, ¿cierto? Fíjate vos que los ángeles podían predicar de la palabra, porque Pedro dice cosas que anhelan los ángeles mirar, ¿sí? Los ángeles anhelan esto, mi querido amigo. Entonces Pedro, ¿cierto? Hablado por un ángel, ¿cierto? También, ¿cierto? Dice que iban a venir unos varones y que los reciba y que fueran con ellos, con estos varones. Este ángel se comunicó con
Pedro y con Cornelio, ¿sí? Y fíjate vos esta palabra, ¿no? Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿cierto? Cuando le damos gracias al Rey, esto es muy significativo, mi querido amigo, porque, ya te cuento, ¿por qué? Porque todo lo que ates en el cielo y todo lo que desates, dice, todo lo que ates en el cielo será atado, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? ¿De qué está hablando esto acá, mi querido? Fíjate vos que Pedro tiene una visión en el Hechos 10, donde Dios le muestra un lienzo. Se le desata un lienzo con un montón de animales, ¿cierto? Donde había todo tipo de animales, cuadrúpedos, Hechos 10. Vamos a leer Hechos 10, que es un pasaje maravilloso. Hechos 10, y fíjate cómo está en línea esto que habla, ¿sí? Gracias, Jesús. Dice, al día siguiente, dice Hechos 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, dice, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, ¿eh? Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las cuatro puntas era bajado a la tierra, ¿eh? En el cual había de todo los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le sobrevino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Esto por qué? Porque Pedro conocía que en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer, por ejemplo, carne de cerdo. Por ejemplo, por decirte algo, ¿sí? Entonces acá el Señor le dice, mata y come, ¿eh? Entonces Pedro le dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, dice el Señor acá, no lo llames tú común o inmundo, ¿cierto? Entonces se hizo tres veces, entonces esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían enviado Cornelio, ¿cierto? Tremendo, amado. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes a ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Eh? Entonces Pedro descendiendo, donde estaban los hombres que fueron enviados, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Eh? Y bueno, y dice, el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Esto haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos, ¿cierto? Y le acompañaron algunos hermanos a Jope. Muy interesante
esta parte. Fíjate vos que un ángel se comunica con Cornelio, otro ángel se comunica con Pedro en algo que Dios quería hacer, ¿cierto? ¿Qué era lo que quería hacer el Señor? Por lo que se ve, amado, acá Dios lo que quería hacer es que esta palabra que está en Mateo 16, 19 se le cumpla a Pedro, ¿cierto? Hablada por el Espíritu. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le decía esto? A Pedro, ¿cierto? ¿En qué momento se la iba a dar? En el momento que fue llamado, ¿para qué? Para ministrar el reino de los cielos. ¿A quién? A los gentiles. Esos gentiles, ¿quién eran? Eran gente que no eran judíos, ¿cierto? Por eso la llave que abre Dios al pueblo gentil en ese tiempo, ¿cierto? Era, era predicar, ¿cierto? En la casa de Cornelio, ¿eh? Que fue uno de los primeros piadosos varones, bueno, que adoraban al rey, que oraban a Dios, ¿cierto? Entonces la llave, ¿cierto? Que abre la puerta a los gentiles, ¿quién fue? ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Quién es la llave? Cristo. Por eso yo te daré la llave. Esa llave es Cristo mismo, ¿cierto? Yo te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué era lo que iba a desatar? ¿Cierto? Una de las cosas que se le muestra en visión a Pedro es ese lienzo con todos los animales, ¿cierto? Y donde Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, nada inmundo entrará en mi boca, Señor. Y el Señor dijo, no llame inmundo lo que yo santifiqué. Y una de las cosas que el Señor santificó, ¿cierto? Es al hombre. Al hombre le dio la posibilidad en Cristo y por Cristo a que se salve. No tan solamente los judíos, sino los gentiles también. Eso es lo que simboliza también, amado, que ese lienzo con diferentes cuadrúpedos, diferentes animales, eso estaba simbolizando, era un simil de todo lo que son los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones, ¿cierto? Iba a ser alcanzado, ¿cierto? Entonces, acá viene, lo que ates en la tierra, ¿cierto? Será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que se iba a desatar en toda la tierra, mi querido amigo? A través de la proclamación del Evangelio. ¿Eh? A través de Cristo. Cristo iba a ser conocido no tan solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Esto es algo que viene de parte de Dios en este momento a mi vida, ¿sí? A mi vida, ¿sí? Y le damos gracias al Rey, ¿cierto? Se le ha dado diferentes significados a esto, ¿cierto? Como atar al diablo, desatar al diablo, ¿cierto? Eso es algo que ya hablaremos en otro contexto. Pero acá lo que se está hablando, ¿cierto? Es el mandamiento que Dios le da a Pedro y cómo se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 15. Sí, 15, 7, 8, pero también, perdón, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde se le aparece esta visión a Pedro, maravilloso, ¿cierto? Y donde también es una realidad que los judíos tenían ciertas prohibiciones de no comer animales, no todo tipo de animal, sino que había ciertas partes de los animales que ellos podían consumir y otras no. Bueno, acá con esta reforma, con esta iluminación de parte del Espíritu Santo, el Señor santificaba todos los animales y ninguno de esos animales era malo para comer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo perfecto ya había venido. ¿Quién era? Cristo, ¿sí? Era Cristo, ¿sí? Entonces, lo que yo santifico no lo llame inmundo, le dice a Pedro. Acá podemos ver el cumplimiento de esta profecía dada por medio del Espíritu Santo directamente a Pedro, ¿cierto? Mateo 16, 19 se cumple
en el libro de los Hechos capítulo 10, ¿cierto? De una forma parcial. Después esto se fue cumpliendo en Pedro, ¿sí? Y podemos decir que Pedro, Dios le dio la llave, el principio, para que este evangelio sea predicado a los gentiles. Pero ¿quién fue la puerta que Dios usó? Fue el apóstol Pablo. Ese está en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, 17, 15, 7, perdón, Hechos, creo, vamos a ver, si la memoria no me falla, mi querido, Hechos 15, 7. Señor, amado, a ver, Hechos 15, Hechos 15, 15, 7, si la memoria no me falla. Después, dice Hechos 15, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, Pedro mismo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen palabra por mi boca y creyesen. Vamos a ver qué dice el 8, ¿no? 7 y 8 vamos a poner acá. Entonces vamos en línea con las escrituras. ¿Sí? Acá está. Acá está. A ver. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. A ver. Vamos con Hechos 15. Mejor, ahí está. Hechos 15. ¿Sí? Vamos a ver. Un segundito, mi amado. Gracias, Jesús. Hay una parte, amado, hay una parte que está acá. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y Santiago, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por ley, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver cómo Pablo fue la persona enviada, ¿sí? Enviada a los gentiles, ¿sí? Por eso dice que el Señor Pablo es enviado a los gentiles. Eso está en Hechos 22. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y vi que me decía, date prisa prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba su ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Había una causa por la cual los judíos no creían en Pablo. Era que Pablo perseguía a la iglesia y mataba, aún mató al mismo Esteban. Entonces Pedro, cierto, colaboró y fue la llave del reino en abrir la puerta a los gentiles. El primer lugar donde se predicó fue en la casa de Cornelio, pero Pablo fue enviado a los gentiles, ¿sí? Para predicar. Entonces, tanto la llave del reino como la puerta
Cristo mismo, ¿cierto? Entonces acá podemos ver, mi querido amigo, cómo Pedro, Dios le muestra que todo lo que el hombre o el mundo dice que es inmundo, Dios lo santifica y le da verdaderamente la posibilidad, ¿cierto?, de aceptar a Cristo y aceptar el plan de salvación, ¿cierto? Y así de esa manera consumar la obra de Dios y el establecimiento del reino, ¿cierto?, en nuestra vida y en las vidas de todos aquellos que van a creer, ¿sí? Entonces, podemos ver acá cómo en ese tiempo fue algo verdaderamente glorioso y maravilloso todo lo que se, todo lo que se movía, ¿cierto? En Hechos, en el libro de los Hechos, y bueno, y después la carta a los hebreos, ¿qué era lo que pasaba? Los hebreos estaban siendo perseguidos, como anteriormente te dije, había una facción de judíos que juntamente con ellos habían algunos gentiles también que se habían convertido a la religión judía y adoraban en ese templo, ¿cierto?, hechos por manos humanas, que era sombra, ¿cierto?, del templo que está en el cielo, en el cual está ministrando Jesús, donde, bueno, se hacían sacrificios de animales, derramamiento de sangre por el pecado, donde había un sacerdote que una vez al año entraba con sangre, ¿cierto?, para que los pecados del pueblo fuera expiados por un año. Bueno, de estos judíos, ¿cierto?, y de estos gentiles convertidos al judaísmo, creyeron en Cristo y estaban formando parte de la iglesia de Cristo Jesús, juntamente con los gentiles que habían creído. También otros gentiles que fueron llegando a la iglesia se iban sumando día a día. Llegó un punto de que algunos judíos, ¿cierto?, teniendo en su corazón las profecías de la venida del Mesías, ¿para qué? Para restaurar el reino en Jerusalén, veía que no se cumplían, ¿cierto?, que todavía el tabernáculo estaba en pie, que todavía los sacerdotes estaban sacrificando, y este Cristo que le habían anunciado que iba a venir no venía. Entraron en una crisis de creencia, entraron en una crisis de fe. Entonces la carta de los hebreos fue escrita en este contexto, en algunas pequeñas cosas que estoy hablando porque verdaderamente muchas veces el tiempo no da y muchas veces uno no quiere aburrir. Entonces, ahí en Hebreos, a ver, Hebreos capítulo 9, vamos con Hebreos capítulo 9. Gracias, Señor. Dice, mira, vamos a bajar un poquito. Ahora bien, dice Hebreos capítulo 9. El autor está explicando todo esto nuevo que hay y dónde está ocurriendo la actividad, ¿cierto?, de ministración y cuál sería las herramientas y el conducto en el cual los nuevos creyentes, ¿cierto?, podrían estar siendo edificados, ¿cierto?, en su creencia, en su fe, ¿cierto? Entonces dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Ese santuario terrenal estaba en este momento que se estaba escribiendo esta epístola, ¿cierto? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la preposición, ¿cierto? De la proposición, ¿cierto? Que todo era una preparación, ¿cierto?, para propiciar la persona que se acercaba a Dios y propiciar ese perdón, esa expiación, ¿cierto? Te lo estoy comentando así a grandes rasgos, que Dios, o sea, que Dios fuera favorable, se acercaban a este lugar santo, ¿cierto? Y había algunos lugares donde tenía que pasar, ¿sí? El cual dice, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, eso es lo que era el templo, ¿no? El lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto,
¿cierto? Cubierta de oro por todas partes, en cada una de las urnas de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿eh? ¿Sí? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Cierto? Hay algunas cosas que el Espíritu Santo no cree necesario, ¿cierto?, que se detalle, porque tal vez traería algunas confusiones para los versos siguientes. Pero lo que yo te puedo decir así a grandes rasgos, visto que habla de una urna de oro donde contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿cierto? Que eran una figura del juicio de Dios, ¿cierto? Había un juicio de Dios, ¿cierto? Por la cual esos animales eran sacrificados, ¿cierto? Que estamos hablando, ¿cierto? Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bien, bien. Y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, que eran los sacrificios que hablábamos y otras cuestiones, ¿cierto? Había un mover, había una administración, ¿cierto?, en ese tabernáculo, que estaba en pie todavía en ese momento que se escribía la carta, ¿no? Y dice, no sin sangre, dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año había un sumo sacerdote, ¿cierto?, de un rango más elevado, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, por sus propios pecados y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Por qué ignorancia del pueblo, mi querido amigo, mi querida amiga? Porque en ese tiempo no tenemos hoy como tenemos las escrituras, que nosotros tenemos el alcance hoy a nuestra mano. Las escrituras, cualquier persona hoy puede ir a un lugar y comprar una Biblia, ¿cierto? Esta gente no lo tenía, solamente los sacerdotes tenían, este, tenían entrada a estas escrituras. Y ellos eran los que, juntamente con los profetas, los jueces, en otros tiempos, eran los que daban a conocer o predicaban, por así decirlo, ¿cierto? ¿Eh? El resto del pueblo estaba ignorante a un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que atesorar hoy en día, que en Cristo hoy nosotros tenemos la iluminación. Cada uno de nosotros tenemos la iluminación, ¿cierto? No es para alguien especial, como iglesia, ¿cierto? Y esto es algo maravilloso, ¿cierto? Entonces, así dispuestas las cosas, dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ya le dije por qué la ignorancia, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, ¿sí? La primera parte del tabernáculo terrenal, ¿no? Lo terrenal estuviesen de pie, todavía la gente no tenía acceso al lugar donde está la presencia de Dios, que hoy en día nosotros las podemos experimentar. ¿Sí? ¿Por quién? Por Cristo, libremente, sin ninguna intermediación de nada de nadie. ¿Sí? Lo cual es símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, por eso acá dice se presentan. Esa palabra presentan era algo que estaba ocurriendo en ese momento que la carta estaba siendo escrita. Todavía Cristo había venido, ¿cierto? Se había predicado el Señor, los apóstoles predicaron, se hizo los milagros que se habla, por ejemplo, en el libro de los Hechos, pero había judíos que todavía, había gente que todavía profesaba la fe judía. Y muchos de estos judíos que habían sido convertidos a Cristo eran tentados a volver a esa vieja
norma, ¿cierto? Entonces acá por medio de esta carta se le quería alentar a estos judíos que habían sido convertidos para que permanezcan en esta fe y en esta doctrina, ¿sí? Vuelvo a repetir, en esa época no había Biblia, no había nada, no había texto, no había nada. Así que te podés imaginar la persecución, cristianos que estaban siendo inmolados, cristianos que estaban siendo perseguidos, familias enteras masacradas en el Coliseo Romano por leones. Entonces, verdaderamente, mi querido amigo, ahí había una batalla de vida y muerte. Cristianos que eran perseguidos, que les quitaban todos los recursos económicos por causa de no renunciar a este Cristo. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la carta de los Hebreos, está hablando estas cosas y le trajo una iluminación a esa gente que había puesto el fundamento de Cristo en sus corazones. Por esto es algo que difícilmente experimentemos hoy, ¿no? Vida, muerte, hambre, desnudez, aún un montón de dudas, sin Biblias, ¿cierto? Ya con muchos de los apóstoles del primer siglo, ya viejitos, algunos ya murieron lapidados, perseguidos, ¿cierto? La fe de muchos de ellos comenzaba a claudicar. Pero gracias al Espíritu Santo, ¿cierto? Él podía ver a través de esta carta. Dice, fíjate vos, te explico un poquito para que tengas una idea del contexto, por eso es muy importante cuando te hablan de la Biblia, el contexto en el que fue escrito, porque ahí vos vas a entender por qué se escribió lo que se escribió, ¿sí? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, ¿sí? Entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese de pie, ¿cierto? Esto es un tema de creencia. Si estoy creyendo en el viejo pacto y sus ordenanzas y sus leyes, la ley mosaica, y estoy creyendo en eso, tengo todo mi ser puesto en eso, todavía no he podido accesar el lugar santísimo en el cual es la realidad, es la verdad hoy para nuestras vidas. Es un lugar en común que tenemos con Cristo, de intimidad. Pero si nosotros estamos pensando todavía en cumplir esos ritos y esas leyes y ser salvo por el cumplir esa ley, todavía no hemos podido acceder al lugar santísimo. Pero si nosotros nos ponemos en el lugar, estoy convertido, tengo a Cristo en mi vida, el lugar santísimo está. Y nosotros no hemos quedado a las puertas, es como que no hemos ingresado a ese lugar, ¿cierto? Por diferentes cosas, tal vez porque uno se condena, porque no puede cumplir un mandamiento mosaico, porque no puedo cumplir con esto, con lo otro. Son todos mandamientos de otro tiempo, la cual muchos corrían, pero ninguno pudo ser perfeccionado por cumplir los mandamientos. Entonces miremos la realidad que hoy en día tenemos, que es Cristo Jesús. Esto es algo muy profundo. Y esto es para mí también primeramente, ¿no? Dando el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habita en tu vida y en mi vida, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿cierto? O sea, se había cumplido en la muerte de Cristo, pero no se había manifestado. ¿Por qué? Porque la gente estaba abocada al viejo pacto todavía, mucha gente. Entonces, acá dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cuál es el culto? El culto mosaico. El culto mosaico. Ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanza acerca del cuerpo de la carne impuestas para el tiempo de reformar todas las cosas, ¿cierto? Hasta el tiempo. Era un tiempo que tenía que ocurrir esto. ¿Qué quiere decir comidas, bebidas y abluciones? ¿Qué eran eso? Eran cosas que tenían ritos que el sacerdote podía comer, por ejemplo, de los sacrificios que se llevaban, cierta parte, ¿cierto? En el cual era un tiempo, ¿cierto?, de que se consumaba que ese rito, ¿sí?
por medio del pueblo, el sacerdote al comer y al tomar esas bebidas, ¿cierto? Se consumaba temporalmente, ¿cierto? Esa expiación por los pecados, ¿cierto? Y de diversas abluciones. ¿Qué son abluciones? Son lavamientos, bautismo, doctrinas de bautismo que habla en Hebreos 6. Estas son las doctrinas de bautismo, que eran que el sacerdote se lavaba cada vez que iba a ministrar. Era como una forma de santificarse. Pero ¿qué era lo que se santificaba? Su cuerpo, no su conciencia ni su alma. ¿Sí? Eso solamente Cristo, que ahora lo vamos a ver, para que veamos cuál es la realidad que estamos nosotros hoy en día parados. ¿Sí? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, fíjate vos la forma que está hablando, esta es la realidad en la que estamos hoy. Pero estando ya presente Cristo, ¿eh? sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Sí? Entró en el lugar, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eh? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, del cuerpo, eso era el viejo pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Vuestras conciencias, vuestras almas, ¿cierto? ¿Eh? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto. ¿Sí? Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. ¿Cuál es la herencia? El perdón de los pecados. Una de las herencias. El perdón de los pecados. ¿Sí? ¿Eh? Todas las transgresiones, todos los pecados quedaron totalmente opacados, destruidos, ¿cierto? Por Cristo, por su muerte, para remisión de las transgresiones que había dado el primer. ¿Qué pasa? Remisión, ¿qué quiere decir? Remitir, que se pagó. ¿Sí? Fue enviado lejos. No se acuerda más el Señor de esas cosas. ¿Sí? Entonces, hasta esto tiene que limpiar la forma de expresar el Evangelio, quizás culpando a diferentes cosas pasadas, a las naciones y qué sé yo, ¿no? Y ir a lo verdadero, avanzar a lo que es luz hoy en día. Fíjate, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Eh? Y él murió, porque el testamento con la muerte se confirma, ¿cierto? Se confirma, se consuma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿cierto? Por eso Cristo siempre decía, hijito, es necesario que yo me vaya. A ustedes les va a favorecer que yo me vaya. Y muchos de sus discípulos sentían extraño esto que él muchas veces hablaba en su ministerio que tuvo en la tierra. Para que sobre vosotros venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que nos asiste, el que nos ayuda. Por eso acá en el verso 14 dice, en cuanto a la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿quién es el Espíritu eterno? El Espíritu Santo, ¿cierto? Hay una parte también que se nombra el Espíritu Santo. En el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender, si Cristo no se iba,
el Espíritu Santo no iba a poder dar a entender estas cosas a nuestras vidas. ¿Ok? Por eso Cristo dice, es necesario de que yo me vaya, hijito, es necesario que iré al Padre, en poquito no me veréis. Viste que habla muchas veces eso en la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él tenía que entrar a ese templo, tenía que abrir el lugar santísimo en ese templo. ¿Qué es es el acceso a Dios? Y eso solamente lo pudo hacer Cristo. Entonces hoy nosotros tenemos ese acceso que no tenía la nación de Israel. ¿Sí? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. ¿Eh? ¿Sí? Él tuvo que morir. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿El primer pacto cuál es? El del pacto mosaico, ¿sí? Que tenía que ir con sangre de toro, de machos cabríos, de ovejas, y los que eran pobres no tenían para comprar un toro, un macho cabrío, llevaban 2 tórtolas y 2 palominos, por ahí dice, ¿no? Y algunos hacían ofrenda de cereales, los que no tenían acceso financiero, los que no tenían dinero. Esto es algo que me estoy acordando ahora, ¿no? Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros, de machos cabríos, con agua, lana e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Okay? Era una forma que tenían de acercarse al Señor en esa época por medio de los sacrificios. Te tenías que llevar tu macho cabrío, tu oveja, y ¿qué era? Se mataba en lugar mío, ¿cierto? En lugar mío, ¿sí? Y una vez al año se ponía en un macho cabrío, se imponía las manos y se remitía a todos los pecados del pueblo durante un año, se ponía las manos sobre ese macho cabrío y se lo enviaba al desierto. Y divagaba en el desierto, ¿cierto? Fíjate vos las ministraciones que había. Eso es lo que habla de imposición de mano, que habla en Hebreos 6, ¿cierto? Dice, y de esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Bien? Ahora, acá está hablando de una muerte, está hablando de todo hombre. ¿Por qué muere? Y después de esto, una vez que duerme, en juicio. Pero nosotros, al aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador, morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. O sea, ya nosotros, esta muerte, ¿cierto? Ya no nos afecta en cuanto al juicio. ¿Por qué? Porque nosotros al aceptar a Cristo, Él se lleva nuestra condenación y nuestro juicio. Esto quiero que vos entiendas, para que no vivas enjuiciándote por estas cosas, por lo que pasó, por esto. ¿Por qué? Porque Dios instauró el perdón de pecados, ¿cierto? Cuando vos te acercás de corazón y le pedís perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra tiene fuerza hoy en día para nuestro ser espiritual. ¿Sí? Por eso dice acá, dice, Señor, gracias Padre, te adoramos. Así que mi amado,
Acá está, casi todo es purificado, sin derramamiento no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así, dice el 23, las figuras celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿sí? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo no entró en el tabernáculo ese que hizo Moisés. Cristo entró en el tabernáculo que está en el cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitábamos ese acceso en lo espiritual en el cielo. Y solamente Cristo quebrantó la maldición del pecado, ¿cierto? Y Él instauró su justicia en nosotros para que nosotros podamos acceder. Somos tan justos como Cristo, tan justos como Dios y tan justos como el Espíritu Santo. La misma justicia que tiene Cristo te la impartió a vos, ¿sí? La misma justicia, pero no somos tan santos, no somos santos como Él. ¿Eh? No somos santos como Él. Estamos en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el justo por fe vivirá. ¿Qué es necesario para que nosotros podamos vivir y movernos en fe? Ser justos. Ahora, ¿fuimos justos por cumplir obras de la ley? No, somos justos por creer, por fe. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que entender. ¿Sí? Y lo que tenemos que entender. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el tabernáculo mosaico, figura del verdadero, era una sombra del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto te muestra una vez más que el tabernáculo estaba en pie, porque dice, entra, ¿cierto? El sacerdote. Todavía estaba en pie ese tabernáculo. Pero acá está explicando que ese tabernáculo quedó obsoleto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado, ¿cierto? Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿cierto? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿sí? Primeramente, la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué pasa? Esto era antes de que Cristo viniera, ¿cierto? Antes que Cristo viniera, todos los hombres morían y después el juicio iba a venir, ¿sí? Ese juicio, esa resurrección que se va a dar allá por el milenio, donde muchos van a ser despertados de sus sepulcros, que habla por allá por Daniel 12 también. Muchos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para confusión perpetua. En ese juicio la iglesia no entra. ¿Por qué? Porque acá, mi querido, fíjate vos, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. ¿Por qué muchos está hablando? Está hablando de todos aquellos que creen en Él, no de todos los hombres, todos aquellos que creen en Él. ¿Sí? Todos aquellos que creen en Él, ¿cierto? Acá hace una división, fíjate, y de la manera
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso era algo de la ley, ¿cierto? Que cumplía con los sacrificios hechos por fe, cada vez que se acercaban por fe, eran salvos por la gracia de Dios. Una gran gracia porque no podían cumplir la ley. Entonces la gracia estaba también en ese tiempo. Siempre estuvo la gracia de una manera especial. Acá tenemos la manifestación de la gracia que es Cristo, que es lo absoluto y lo perfecto. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Acá está la segunda dispensación, el pacto que estamos ahora. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿cierto? Aparecerá, dice, por segunda vez. ¿A quiénes? A los que en él esperan. ¿Quién es lo que en él esperan? Su iglesia. ¿Esto en dónde está? Esto está en 1 Tesalonicenses 4:13, donde habla del arrebatamiento. Es donde los muertos que murieron en Cristo, no en la vieja dispensación, ellos van a resucitar en donde habla Apocalipsis 20. Todos esos que creyeron en Dios, en tiempo de Adán hasta Moisés, hasta que vino Cristo, ¿cierto? Y se llevaban por la ley, esos van a ser resucitados en ese tiempo, Apocalipsis 20. Pero su iglesia va a ser arrebatada, juntamente con los que murieron en Cristo desde la iglesia del primer siglo, de los libros de los Hechos, donde muchos creyeron, ¿viste? En Cristo, ¿cierto? Hasta este tiempo, cuando Cristo venga, todos van a ser salvados. ¿Qué quiere decir? Que van a ser glorificados totalmente. Él puso su principio en nuestro espíritu, somos nuevas criaturas, Él nos está santificando en el alma, es un proceso que nos va a llevar toda la vida, donde Dios nos está cambiando, nos va transformando nuestras conciencias, nuestras conductas, todas esas cosas que nosotros necesitamos, y solamente por el poder de su espíritu podemos hacerlo, y su palabra, ¿cierto? Por eso somos nacidos del agua y del espíritu. El agua es su palabra y el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso, y después se va a completar con la glorificación de nuestros cuerpos y aquellos que murieron, y vamos a tener un cuerpo parecido al de Cristo, ¿sí? Y bueno, y después comienzan, después del arrebatamiento vienen otras cuestiones que ya hablaremos en su momento. En el libro de los Hechos, Pablo, Hechos 17, y con esto terminamos, 17, a ver, y con esto terminamos. Damos gracias a Dios. Dice 23, porque pasando, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y esto era una realidad de muchos en el antiguo pacto, que adoraban a un Dios que no podían experimentarlo, no podían conocerlo, no podían tener un trato, una intimidad, tenían una relación por medio de los sacerdotes, de los sacrificios, del templo, pero no podían tener una revelación directa. Entonces Cristo hoy vino a sacar todo eso, ¿sí?
Y dice, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas, dice el verso 24 del capítulo 17, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todo, vida y aliento a todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está hablando acá? Que Cristo es suficiente. La administración de Cristo en el cielo es suficiente para sacar todo eso que no tenía un alcance para que nosotros tengamos una intimidad y una relación con el Señor. Esto tampoco quiere decir que si vos te estás congregando, dejes de congregar, porque bueno, si hay una realidad, Dios no habita ese lugar, ¿sí? Esto es una realidad, pero sí Dios habita en todos aquellos que se reúnen y congregan, Él habita, ¿cierto? Es eso la importancia. Él no vino a bendecir ningún templo, no vino a bendecir cuatro paredes, ni nada por el estilo. Ese lugar es bendito por causa tuya. ¿Por qué? Porque vos tenés a Cristo habitando en tu vida. El verdadero templo sos vos. Pero esto no quiere decir que uno tiene que dejar de congregarse, ¿sí? Aquel que lo haga, sígalo haciendo, ¿sí? Pero tenés que tener una visión que Él no habita cuatro paredes. Él vino a habitar tu vida, ¿sí? Entonces, hasta aquí, mi querido amigo, llegamos al final de este diálogo sobre Hebreos 9. Ya estaremos viendo el libro de Hebreos capítulo 10. Que Dios te bendiga.